Saludos cordiales. Bueno, vamos a partir desde una conceptualización básica de la historia como tal. La historia es una rama fundamental de las ciencias sociales, una ciencia de ramificación de toda esta estructura social, porque justamente es la historia la que encamina los contextos de la sociedad, el proceso antropológico de toda civilización que se ha dado a lo largo de la historia desde diferentes divisiones, diferentes elementos observables dentro de la ciencia como tal. La historia podemos definirla justamente eso, en una ciencia social que estudia los hechos, acontecimientos del pasado, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, ¿no? Eh, es importante canalizar bajo qué principios estamos o podemos analizar esta definición de historia. Por qué es una ciencia? Porque obviamente tiene elementos base que se fundamentan en el contexto de la solidificación de contenidos. ¿A qué me refiero? Debe ser una estructura comprobable, debe utilizar métodos científicos que solidifiquen sus tesis, debe ser sistemática, entre otros aspectos más. Por eso se engloba dentro de los parámetros científicos de la historia como tal. A diferencia de algún hecho tal vez ficticio que pueda darse a nivel social, como las leyendas, como los mitos, la historia hace justamente esta diferencia, ¿no? Entre el contexto de lo real, comprobable, bajo las diferentes metodologías en las cuales podemos utilizar, versus un mito o un cuento que a lo largo del tiempo también puede haberse creado en las diferentes poblaciones, en los diferentes momentos históricos. Decimos que es una ciencia social porque apunta justamente a analizar los aspectos sociales de los diferentes grupos humanos a lo largo de ese tiempo en un determinado espacio, en un determinado tiempo. La cronología es importantísima dentro de la historia porque nos permite determinar en qué momento se han realizado esos hechos importantes que han marcado el camino de las sociedades como tal. Tenemos aquí en Occidente una temporalidad muy importante que se le cataloga como la era cristiana, por ejemplo, más sin embargo, pues en diferentes momentos de la historia no se tendría que utilizar ese principio de la temporalidad cristiana, sino que se puede utilizar bajo diferentes normativas cronológicas. Puede ser de nuestra era antes de nuestra era, ¿no? En un espacio es importantísimo determinar el espacio en donde han realizado los diferentes acontecimientos y ese espacio va a determinar justamente eh, qué es lo que ha ocurrido para que sea un aporte importante dentro de la historia como tal. Hechos, acontecimientos que van marcando, ¿no? El devenir del ser humano y de todo el mundo que lo rodea. Dentro de la historia también podemos determinar justamente eso. No solamente es el ser humano el partícipe directo e importante de la historia, sino que también es todo lo que ocurre alrededor de él. Eh, elementos secundarios, podría decirse así, que van a incidir en el proceso de la historia. Puede ser recursos naturales, pueden ser recursos artificiales que tal vez inclusive ha creado el hombre y que ha modificado ese proceso de la historia. Todo este complemento que nosotros podemos contribuir al tema de la historia ayuda significativamente a solidificar el concepto de historia como tal. Muchas gracias.